¿Qué onda, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos otra vez a su podcast con sentido. Hoy estamos con el buen Lethal. Amigo, ¿cómo vas? ¿Qué onda? ¿Qué tal, Fernandito? Muy bien en España, algo no tan normal realmente, pero bien, aquí es justo el verano y siempre en verano viajo un poco menos para poder descansar. En verdad son mis últimos días, ahora para dentro de 5 o 6 días ya tengo una próxima expedición, pero llevo por aquí un par de semanas, así que he estado por el sur de España, en Málaga, luego aquí en casa, descansando, comiendo bien, durmiendo, muy bien. Es el único mes que te das este gustito, ¿no? No, a ver, siempre hay otros momentos en el año, o sea, no es que tenga como un calendario de viajes fijo, ya lo sabes tú bien. De repente igual yo qué sé, este año, por ejemplo, en marzo me pasé 3 semanitas en casa. O sea, no en casa, en España, estuve en algunos eventos, pero en España, por lo menos. Cuando toque, realmente. Pero sí que por lo menos en verano intento un poco más, ya que es aquí los meses como de las vacaciones, hace buen tiempo, la gente tiene tiempo libre para hacer planes, pues intento estar un poco más aquí. Desde la última vez que hablamos, no sé si te acuerdas, igual que en pandemia, te dije para conversar, ha evolucionado bastante bien bueno, más de lo normal. En pandemia reventaste full y fuiste a un montón de lugares. Primero quería topar el tema bueno, si bien es cierto, ya lo has hablado un montón en varios espacios, pero el tema de las tribus, ¿cómo llegas a ese nicho de video? Porque si bien es cierto, antes hacías temáticas un poco fuertes, controversiales, pero el tema de las tribus en África al menos la reventó total. ¿Cómo llegaste a encontrar, o sea, cómo es ese proceso de encontrar estas tribus y por qué te decidiste ahí? La verdad es que si tenemos que hacer una brecha de antes de la pandemia y de post pandemia respecto al contenido, vamos, ahí sí que esta charla va a tener un gran cambio porque debí salir con ganas del encarcelamiento que nos hicieron porque, vamos, sí que los destinos que he hecho desde entonces han sido los que siempre había querido, así que súper contento. Mucho para hablar ahí, desde luego que sí. Realmente, a ver, a mí el tema de las etnias, estas zonas más tribales y estos poblados más tradicionales siempre me han interesado mucho, pero obviamente cada vez más, cuanto más descubro, más quiero investigar, cuanto más descubro, más me emociona porque también consigo llegar a lugares todavía más auténticos, más perdidos, a los que llegar es más difícil. Entonces, realmente, a ver, no es que haya un proceso. Porque el tema es que cuando yo hoy en día quiero ir a una zona tribal, por ejemplo, no tengo que empezar en esta organización, en esta investigación para saber cómo ir, no tengo que empezar desde cero. ¿Por qué? Porque todo se basa en una red de contactos y de informaciones que vas creando desde el día uno que viajas, desde tu primer viaje. Vas conociendo gente que estuvo en el lugar, o este tiene el teléfono de otro que es el hijo del explorador que lo descubrió, o este. Entonces, realmente cuando voy a ir a un nuevo país no es como comenzar de cero y ahora ver cómo hago para llegar hasta aquí. Realmente lo más seguro es que ya conozca a alguien que estuvo. O si no, sé cómo contactar con alguien que estuvo. O si no, pues también siempre queda también, por último, la baza sobre todo si es en América o en lugares donde se habla en español, ¿no? Y a través de los seguidores. Pero lo que digo, no es un proceso hoy en día, no es un proceso que tenga que empezar de cero para cada viaje, sino que es como volver a la agenda de los contactos, mirar un poco. Por supuesto que hay un trabajo previo de organización de mucho tiempo, ahí le meto muchas horas, yo creo que es la mayor clave de lo que yo hago, toda la organización previa a luego cuando voy, porque cuando voy, bueno, tengo que dedicarme a filmar, pero normalmente tengo ya el sí de las personas, sé la ruta clara, luego pueden variar mil cosas, me puedo encontrar con sorpresas, pero siempre llevo una buena preparación. Yo creo que, como digo, es la clave de lo que hago. Entre rituales, baños si no me equivoco, de caca de vaca, puede ser. Em, Has pasado un montón de cosas. ¿Cuál es esa que como que la tienes aquí, ya sea porque fue espiritual, porque fue fuera de lo normal? ¿Cuál es la que te marcó como esa brechita y la tienes ahí en la mente, fresquita? En estas zonas así más tribales, ¿te Sí. refieres? Ujú.
Bueno, este tipo de cosas que son más físicas, de si me han pintado con sangre o me han envuelto en efecto en el excremento de las vacas o he tenido que beber sangre, este tipo de cosas realmente no me marcan en absoluto. O sea, lo recuerdo, claro que recuerdo todas, pero no me marcan en el sentido, sí, como aquel día en que es decir, para mí es, o sea, una más. O sea, como si pruebo una comida nueva, pues para mí es lo mismo. O sea, no me implica en nada. O sea, es realmente sangre sobre el cuerpo. Es lo más natural del mundo. Y el excremento de vacas, y es que son hierbas sobre el cuerpo. O sea, no es, otra cosa son los bloqueos mentales que puede haber en torno a eso. Pero a mí lo que me implica, absolutamente nada. Me iría más a otras cosas más relacionadas con lo místico, con sensaciones, en algunos rituales, que al final uno nunca sabe, ¿no? Hasta dónde llega la sugestión o si de verdad está ocurriendo algo. Esas cosas sí que me pueden haber sorprendido más o haber marcado un poco más. Ya te digo, lo que son cosas físicas de sangre, excrementos y eso, siempre me ha dado completamente igual. Una raya más al tigre, en tal caso. Sí. Bacán. Oye, nos pasamos de las tribus a algo que hiciste, bueno, no recién, pero algo que fue un hito, el llegar a la Antártida y que fue también en tu canal algo que reventó la curiosidad y todas las ganas de saber cómo es esa travesía. Para quienes ya se la han visto y todo, pues, ¿cómo lo resumirías ese viaje que ya de por sí entiendo que es de los más locos y las más ganas que tenías? Pero ¿cómo resumirías toda esa experiencia? A ver, para mí realmente un sueño, porque es una de esas metas, de esos objetivos que tenía desde hace muchos años, desde que comencé a viajar. Y yo creo que es una meta que además comparto con toda persona aquella que le gusten no solo los viajes, sino el descubrir, el conocer, que tenga sus curiosidades, sus intrigas, sus inquietudes, porque joder, es la Antártida, es que no hay ni que explicar el porqué, es la Antártida. Y en efecto este año por fin lo conseguí, lo llevaba preparando desde hace un año. Siempre había querido, ¿no? Pero, ya no se trataba ni de lo económico, que también, porque normalmente es un viaje súper caro, sino también a nivel de que hasta hace poco o eras parte de algún equipo de científicos, o eras muy rico para pagarte una expedición de un barco propio y demás, o conseguir una embarcación que te llevara y poder hacer un recorrido era prácticamente imposible. Entonces, el año pasado conseguí el contacto de Alegría Marineros, que es una empresa además un español, que es raro también, porque si había muy pocas embarcaciones, eran todas de, no sé, del mundo, o sea, realmente no sé si estadounidenses, australianos o ingleses, pero no en español. Entonces, esta será de las únicas, yo creo. Lo llevamos preparando todo, lo preparé con Rafa, con Gador, para el tema del buceo, que íbamos también para bucear, tema de la fauna marina en la Antártida. También llevo un científico en este barco, el líder de expedición. Entonces era muy interesante para mí porque yo aprendía de la navegación, que si bien es cierto, tampoco es algo que me cautive. Me es muy interesante a niveles de la aventura que implica de llegar a los lugares que puedes llegar, a esas islas o a la misma Antártida, ¿no? Que puedes llegar con un barco, pero las cosas técnicas de una navegación, la verdad es que como se me asemejan con la matemática, a mí la verdad que no me interesan tampoco tanto, pero sí que aprendí un montón sobre eso, que al final era como mi primera vez, que esto es un poco loco, pero en mi primera vez en una travesía en un velero, porque una vez fui en un crucero con mis padres hace muchísimos años, pero en un velero, en la primera travesía que yo navego a la Antártida. Aprendía también de los temas biológicos, o sea, de biología, de la fauna, científicos, y crucé el paso de Drake, ¿no? El Cabo de Hornos, que es como uno de los hechos más importantes para un marinero, para un pirata de la antigüedad, ¿no? Lo de cruzar por esa zona es la zona más temida de todo aquel que se sube en un barco. Entonces son muchas cosas, que si les juntas todas, pues en efecto hace una expedición increíble. Cuando te bajaste y pisaste ya el suelo antártico, ¿qué se te vino? O sea, además de esto que dices que fue como el check de esos objetivos que tenías cuando iniciaste, me imagino que hubo una sensación un poco más introspectiva, ¿no? De decir, cabrón, o sea, estoy acá, lo logré y por algo que tal vez hoy por hoy
se habla o se critica, entre comillas, mucho, que es el tema del Internet, de YouTube y propio mundo digital, ¿no? Entonces, llegar a ese punto, ¿qué impresión se te vino a la cabeza? La verdad es que yo había contactado con personas, bueno, con eminencias, con máximas figuras del tema antártico a nivel español antes de ir, ya no solo por la expedición, sino lógicamente por el documental, por los reportajes que yo quería grabar en esta expedición. Hablamos de Larramendi, que es el máximo explorador polar de la historia en España. Lleva recorridos 30 y pico mil kilómetros polares, inventor del trineo de viento, con Emilio Valdés, con Javier Cacho, con Hilo Moreno, trabajadores de la Antártida o que han logrado hechos muy importantes en la Antártida. Javier Cacho era el líder del aspecto científico de una base marina, o sea, de la base científica de las dos que tiene España en la Antártida. Entonces yo había entrevistado a estas figuras antes de ir allí. Y en esos primeros momentos se me venían mucho a la cabeza, se me venían continuamente a la cabeza sus palabras. Me hablaban de que eso era otro planeta, era lo más cercano a irse a otro planeta. Que el ser humano solo sabe vivir en lo templado, es decir, el resto del mundo. Por mucho frío que haga en un lugar o en otro, si lo comparamos con la Antártida, ya hablamos de lo templado, ¿no? Entonces, el ser humano estaba hecho para lo templado. Y aquí esto era otra cosa. Tenías que cruzar el mar más peligroso del mundo para llegar allí. De repente estabas en las zonas más frías del mundo, donde si entras de las costas para adentro, cosas que nosotros no hicimos en esta vez, eso ya se trata, ya una expedición de otra envergadura, ¿no? Pero se acaba la vida, o sea, en las costas hay mucha fauna marina, creo que llega a haber algunas, sobre todo fauna marina grande, ballenas, en algunas zonas se habla de algunas aves, algunas algas, y también microorganismos en las aguas. Una vez que vas para adentro no hay absolutamente nada. Hablamos de terribles vientos, de tormentas que han hecho hundirse tremendos barcos, entonces todo el rato esas historias que me contaban de cómo era pisar otro mundo, pues yo me sentía tal cual como, como astronauta. Qué loco. Y después ya, eh, ¿cuánto tiempo estuviste dentro del territorio antártico como tal? Unos días no más realmente, porque la expedición sí contó de más de 20 días, de unas 3 semanas, pero claro, al final son 4 días para ir, a los que hay que sumarle 2 días que tuvimos que escondernos en la isla de los Estados, porque por las tormentas que hay siempre allí, y 2 días anteriores incluso que ni habíamos salido de puerto, pues precisamente por el tiempo. 5 días de vuelta, pues al final tuvimos como una semana recorriendo Antártida, o las Y, costas de la Antártida. y cuando ya acabó todo, ahora tú me recordarás el nombre de este animal que igual pudieron observar cuando estaban en la travesía, pero ya al regreso, después de todo lo vivido, ¿qué se hablaba a la interna de la embarcación entre los científicos, entre tú? ¿Cómo era ese post-evento? Bueno, un poco variado realmente, porque lo mismo estábamos unos cuantos, todos los tripulantes estos que habían hecho bueno, como los integrantes de esta expedición en concreto, que era nuestra primera vez, como también teníamos a Pedro, que es el líder de Alegría, ¿no? De la empresa en sí, que era su tercera vez, si no me confundo, o como podíamos tener a Leo, el líder de expedición, que era a su vez número 14 o 15, y además él no solo había ido en barco, sino que él era un científico de una de las bases argentinas, y cada vez que ha ido era para una temporada, o sea, cada vez que iba era para 4 meses o 6 meses o algo así. Entonces, en total ha estado como 6 o 7 años de su vida en territorio antártico. Entonces, había una mezcla muy diferente, de personas que era su primera vez, personas que volviendo ni salían del camarote porque de nuevo era el Drake, entonces era olas, mucho mareo. Yo tengo la suerte de que no me mareo, pero había gente que se volvía como una momia, como un zombie, solo aparecía para el desayuno, intentaba comer algo,
casi se caía de la falta de las fuerzas, ¿no? Había una mezcla muy interesante, pero bueno, todos estábamos sorprendidos con lo que habíamos visto y con ganas de volver algún día. Pero cuando estás en una de estas también es curioso, ¿no? Porque por otro lado, también ya cuando el final está cerca, que te quedan solo 3 4 días, pues joder, también tienes ganas de volver y de ver qué ha pasado. Ver, bueno, entre otras cosas, lo que había pasado era que comenzó una guerra con Rusia, mientras que estábamos en los días que estábamos por allí. Esto sí que lo sabíamos, porque hay una forma de contactar con nosotros y es con un satélite, no vía satélite, con un teléfono. De hecho, es curioso relacionado con esto que nosotros estábamos en una base científica de Ucrania cuando comenzó la invasión de Rusia. No estábamos en la base como tal, pero estábamos fondeados con el velero justo delante de la base. Oye, salvaje. Debe ser una mezcla de emociones brutal. ¿Me recuerdas el nombre de este animalito que ahora mismo se me va? Tú La lo debes. foca, sí, es la foca leopardo. La foca leopardo. Eso también, o sea, todo compiló y todo se puso en orden para que puedan como vivir la experiencia completa. Al menos tú que ibas por primera vez. Me imagino que ya después de semanas o meses ves en retrospectiva y me imagino que también tienes ahí como una satisfacción interna de decir, lo logré. Sí, no, para mí, yo muy contento por esa expedición. Y no solo eso, la foca leopardo sobre todo para Rafa, para Gador, para mí. También para Leo, que Leo es este líder de expedición, el que había estado tantas veces, como científico que es y que ha estado trabajando tanto tiempo con animales, para él había visto muy pocas en su vida, es muy difícil verlas. Y desde luego, si no me confundo, nunca había estado, aunque él estuviera desde la barca, desde el dinghy, desde esa pequeña embarcación o Zodiac, creo que él tampoco había estado nunca tan en contacto, tan de cerca con una. Entonces, sobre todo para nosotros 3 o 4, era uno de los objetivos principales. No solo verlas, sino meternos al agua con ellas. Habíamos hecho varios intentos. En Cooperville es una pequeña bueno, con un pequeño islote donde hay mucho pingüino. Las focas se alimentan de estos pingüinos. Entonces, si hay pingüino, es de esperar que pueda haber este tipo de focas, que son las más grandes, son monstruosas en verdad, hasta 4 metros, 400 kilos, bastante violentas porque no se intimidan, no sienten, o sea, no ven ningún límite. Si quieren jugar contigo, te muerden de una aleta, te muerden de un tubo o te... ¿Sabe el caso de que han matado personas? Las agarran, se las llevan para el fondo y esas aguas frías, oscuras, ¿no? De hecho, todos los protocolos normalmente hablan de que no hay que meterse con ellas. Incluso algunas personas con las que habíamos hablado nos hablaban también de que no hay que meterse con ellas. Si bien es cierto, en la otra cara teníamos el testimonio de varios fotógrafos que en anterior tiempo lo han conseguido, ¿no? Igualmente, incluso que han estado durante días con la misma foca. Entonces, al final, Rafa y Gador son expertos en encuentros con fauna salvaje, sobre todo de la marina, ¿no? Leo es experto en la Antártida. Luego estaba yo en una segunda fila, también presenciando, ¿no? Que quieras que no, pues también tengo permisos para buceo, de todo. Y también he estado con muchos tiburones de muchísimos tipos. Entonces, lo hicimos con cuidado, con un protocolo, nosotros siempre muy seguros de lo que hacíamos, sin jugárnosla, de la que la foca se pusiera más violenta, nos salíamos. Cuando vimos comportamientos ya que nos parecían medio raros, nos salimos del agua y hasta ahí fue. Pero esos momentos debajo del agua, con la foca escondiéndose entre los hielos y nosotros girándonos continuamente, parecía que estaba jugando con nosotros, ¿no? Era muy interesante, realmente, fue espectacular. Qué genial. Debe ser un espectáculo estarlo viendo ahí. Quería, como, antes de continuar con los viajes que has tenido y los videos, como topar un tema que siento que es importante y por el cual es, creo yo, tú me corregirás si es que no, uno de los motivos por los cuales también has tenido tanto éxito, que es el hecho de hacer esta red enorme que tienes de amigos, de contactos en todo el mundo prácticamente. ¿Y cómo crees tú que has podido lograr eso? ¿Cuál crees que es esta base? No sé si de personalidad tuya o profesionalismo tuyo,
para lograr que la gente conecte contigo y por ende tú conectar con destinos, con civilizaciones, con tribus y demás. ¿Cómo crees que es ese, no sé, esa base de esta relación con las personas que has ido formando? A ver, yo realmente opino que no, en este caso no tengo nada en especial que me haga más o menos válido para conseguir contactos o incluso que estos contactos, como bien dices, se conviertan en amigos. No es nada en especial a nivel de que yo lo haga de una mejor forma o que tenga un truco de... Es simplemente el hecho de hacerlo. El hecho de dar el paso y contactar, dar el paso y ponerme en contacto con alguien, tener, yo qué sé, en los últimos días o semanas he tenido videollamadas con luchadores que están siendo campeones en Rusia por proyectos que tengo en el futuro, o sea, con exploradores de no sé qué sitio, con un tío en la India, con un tío en Indonesia. Le dedico muchísimas horas al tema de los contactos. Pero lo esencial y lo que no hay otra que hacer eso es dar el paso y contactar. Después, lo que te digo, o sea, simplemente se trata de ser una persona honesta, como yo creo que lo soy. Yo intento serlo, dejar claro, o sea, por qué me estoy poniendo en contacto, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro. Hoy en día es mucho más fácil para mí, porque con toda mi trayectoria en YouTube, en estos viajes, en estas expediciones, para esa nueva persona con la que contacto y que no me conoce, es mucho más fácil saber quién soy, saber qué es lo que he hecho, ver si le gusta. Y, joder, al fin y al cabo yo creo que mi contenido también muchas veces único en el sentido de que trato temáticas que pocas veces se han hecho, sobre todo en un formato como el que yo hago. Pero también honesto, como yo digo. O sea, sin amarillismos, me puedo confundir, pero nunca miento. Eso es una diferencia muy importante. Si hay un dato que no es, habrá mil de errores míos. Lo que está claro es que yo no miento, no hay intereses personales detrás de lo que yo hago, no hay... Y esta claridad, yo creo, esta transparencia será un factor que en este caso sí puede ser que ayude, ¿no? A la hora de, pues, cuando contacto con una persona que no me conoce y por qué da el paso, por qué accede a abrirme las puertas, digamos. Claro, y te preguntaba esto más que todo porque hay gente, la gente común en general, deja tú la profesión, que, que se complica en hacer contactos. Y creo que el hacer contactos en el día a día, desde que estás en la escuela hasta que llegas a tu profesión, es algo necesario porque no sabes qué va a pasar. Y a la final, creo que ese es el conectar. Otro tema, así antes de seguir, era tu opinión. Bueno, si bien es cierto, ya el tema de youtubers y streamers se ha vuelto muy controversial a lo largo de los años, y para no sonar redundantes, pero sí quisiera como, porque tú eres bien crítico en el tema de prensa, eres bien crítico con el tema de una realidad, sea nacional en tu país o en tu ciudad, o tienes comentarios muy objetivos y críticos bajo ciertos parámetros de lo que pasa en el mundo. Bajo esto quería saber tu opinión justamente de cómo se ha ido eh, evolucionando todo este tema de youtubers y streamers y cómo lo ha ido tomando ciertos sectores a los cuales claramente hacen comentarios o noticieros, espacios despectivos a todo lo que se ha ido generando. Yo creo que esto es como la transición a algo más grande, pero tú cómo lo ves en todo este sentido que tienes un montón de experiencia y te has relacionado con un montón de gente del medio. A ver, realmente en este mundo no hay nada estático. Todo se mueve, todo evoluciona y cambia. Si tú te quieres mantener en lo alto del sector en el que estés, de lo que sea que hagas, no solo tienes que ser el mejor un día, tienes que serlo siempre. Y si los tiempos cambian, tú tienes que adaptarte a estos tiempos y a los cambios, a esta evolución. Si la evolución continúa y tú quieres seguir siendo el mejor, pero haciéndolo de antes, tienes un problema, porque te vas a ir quedando estancado en el pasado. A la televisión le ha pasado eso. Y ya está. Y le ha pasado eso. La televisión es muy general, ¿no? O sea, no se puede... Generalizo demasiado si hablo de la televisión. Hay periodistas espectaculares en la televisión, presentadores y comunicadores
que me encantaría hasta que me dieran clases de cómo comunicar y mira que me dedico yo a ello, ¿no? Incluso en España hay varios que han tenido mucho contacto con lo que es el mundo digital. Iker Jiménez, por ejemplo, es el periodista, el comunicador, el presentador más famoso, por ejemplo, en España, el tema de misterio, de investigaciones de misterio, de conspiración. Yo creo que él es la más viva cara de poder comprender el otro mundo, este nuevo que está emergiendo, incluso conectar con él, trabajar junto a él. Él lo ha hecho muy bien, sin embargo, hay otros que también. La mayoría no, la mayoría no. Y ya no solo se trata de intentar hablar mal, echar todo al suelo, no valorar nada, todo se cuestiona, todo es una mierda, todo nada gusta, todo, sino detalles muy estúpidos, ¿no? El otro día desde Antena 3, que es una de las cadenas más importantes en España, me contactaron para publicar como 2 o 3 minutos de mi vídeo justamente del paso de Drake, del camino que tuve que hacer para llegar a la Antártida, porque era el Día de los Marineros o algo así. Entonces yo por mí genial, no me pagan por hacer eso, pero bueno, yo cedo el material y ponen una fuente de quién soy yo y ya está. Se lo cedí, sin cobrar ni nada, se lo cedí, ¿vale? Yo encantado, no pasa nada. Yo hago esto para que la gente lo vea, pues que lo vean. Pero mira cómo son las cosas, lo que les duele poner que yo soy un youtuber o un creador de contenido, o pusieron que yo era un tripulante. No me quejo en nada de lo demás, realmente. Toda la entradilla que hicieron sobre mí estaba muy bien. No me quejo en absoluto. Que hablaban de mi trabajo, de valiente, ¿no? De cómo hice esto, de la Antártida. Y lo hacían y lo mostraban de una forma muy bonita. Pero yo creo que se manchan su propio trabajo cuando no me llaman por lo que soy por el hecho de no relacionar eso con YouTube. No sé si en algún momento se refirieron a algún creador de contenido como tal, pero pusieron que era un tripulante. Entonces, por lo que les duele decir que soy un, bueno, un youtuber, al fin y al cabo, alguien que crea contenido en las plataformas, ¿no? Me parece bastante chorra cuando de repente al día siguiente, en esa cadena o en cualquier otra, podemos ver un titular de youtuber mata a 2 personas, por ejemplo. Y te metes en el canal de ese tío y tiene 15 seguidores y subió un vídeo en 2013. Y dices, ¿qué es un youtuber eso? O sea, me estás vacilando. Eso, o sea, pero ¿qué juego? O sea, ¿tratamos a la población como tontos? ¿O esto de qué va? Entonces, no sé, hay como les duele y eso aquí es así. A mí no me duele reconocer las cosas buenas de la televisión, al igual que critico la cantidad, la lista interminable de cosas malas que tiene, porque en efecto que la tiene. La manipulación es la primera de todas y la censura. Cosa que en YouTube no, pues, es que nuestras razones tendremos, las razones tendrá el público para elegir una cosa en vez de la otra. Pero en vez de, porque nosotros no somos reacios, no rechazamos quiénes son ellos, lo que son ellos. En vez de trabajar junto a nosotros, hacer cosas interesantes, conectar y aprender una parte de la otra, simplemente es un bloqueo y un rechazo continuo. A mí me da igual realmente, yo mi trabajo lo hago lo mejor que puedo, día a día, por mi cuenta y no necesito la televisión para nada. Pero me da pena por ellos que tengan que estar de este modo realmente. Esto es lo que yo pienso. Y te preguntaba esto porque el siguiente destino hit que justo recién estás acabando fue un tema muy controversial a nivel de medios, justamente porque de un lado del mundo se hablaba una cosa, del otro lado del mundo otra cosa. Me imagino que en el propio lugar periodistas independientes hablaban otra cosa, entonces el saber como que decir la verdad para uno que está como en un tercer puesto es jodido ya. Pero yo creo que, y como para complementar la idea, creo que a la final quien quiere informarse tiene que escoger de todos los lados y luego sacar su propio criterio, porque si nos quedamos con lo que nos dice tal o cual, estamos jodidos. Y con respecto a este destino que estoy hablando de Siria, que creo que también fue uno de los hits, yo me acuerdo cuando conversábamos por primera vez, cuando viniste a Ecuador en el 19, ya me comentabas que querías ir a Siria, que estabas armando todo, Mm. y se dio a la final. Algo a mí también me emociona mucho porque ese tema de Medio Oriente, de todo lo que pasó tristemente, de todas las guerras y muertos que hubo, me llama mucho la atención porque también tuve un periodo de tiempo en el que le dediqué a estudiar esto. Y saber que estabas ahí también era algo impresionante, ¿no? Como
¿Cómo te impactó? Deja tú lo lindo que puede llegar a ser la ciudad, pero ¿cómo te impactó el tener ahí no sé, restos literalmente de una guerra que acabó hace nada? Pues realmente, antes de nada, te voy a comentar una pequeña anécdota que tiene que ver con Siria en relación a esto, ¿no? A lo de si la prensa miente, si no miente. Yo creo que somos demasiado buenos si hablamos de medias mentiras o de medias verdades, porque ambas para mí son mentir. Si estás contando una media verdad, estás eliminando el contexto. Te cuento la primera parte, pero te escondo la segunda. Esto no es una media verdad, es una media mentira. Es que, o sea, estoy jugando con tu opinión como yo quiero. Eso es una mentira. Ni medias verdades ni medias mentiras. Eso es mentir. O se dice la verdad o no. Tampoco hablo de que haya una verdad absoluta, pero ante hechos objetivos, si te cuento este, pero te escondo el pero, lo que continuaba, eso es que te estoy mintiendo en relación a esto. Y luego ya hablo de lo de Siria, pero en relación a Siria igualmente, ¿no? Allí ocurría que casi no había periodistas cuando estalla la guerra. De esto me di cuenta yo allí, ¿no? Cuando me lo contaban, ya terminando. Es un conflicto muy complicado, muy complicado. Me costó mucho hacerme a la idea de lo que allí estaba pasando de verdad. Y no solo en la primera cara, sino escarbar un poquito y saber qué había detrás y qué es lo que supone todo esto que había detrás, ¿no? De la cortina. ¿Qué ocurría? Que no había casi periodistas. Entonces las noticias se tenían que basar en muy poca información. Entonces, ya no es solo que hablemos de si algunos medios de comunicación de Occidente tenían intereses ocultos en lo que hablaban, que seguramente algunos sí, sino que es algo tan sencillo como ser los primeros en dar la noticia. ¿Por qué? Porque eso es imagen y es dinero. Ser tú el primer periódico en soltar la noticia de que ha pasado esto. ¿Qué ocurre? Que si casi no hay periodistas, tu noticia no está respaldada en nada. Tienes un poquito de información y has construido una noticia con prisas para lanzarla cuanto antes y tener un bombazo, un titular. ¿Un titular basado en qué? Basado en nada. Entonces, cuando se habla de intereses, ni siquiera nos tenemos que ir a la conspiración. El interés más sencillo que se encuentra uno es el dinero. Los periódicos corren por sacar la noticia fácil, por ser el primero que la saca. Igual no está respaldada, igual no la investigaron bien, pero tienen que correr para ser el primero. Entonces, y eso pasa en Siria y pasa en todos lados. Yo, pues mira, si algo me enseña, todas estas cosas son cosas que yo voy pensando, voy descubriendo, ¿no? En los propios viajes. Pero es bien interesante, yo creo, sobre todo cuando me meto ya en investigaciones como Siria fue, ¿no? O como el Kurdistán de Irak, que estuve ahí, no he sacado los reportajes aún, saldrán en un par de meses. Estuve recientemente, pero bueno. En relación a lo que continuaba de Siria, realmente, a ver, yo nunca había estado en un país así. De hecho, creo que pocos países así hay en el mundo. En varios aspectos. Por un lado, por supuesto, con que es un museo viviente, o sea, aquello es una locura, la mezcla cultural, lo que nos cuentan de musulmanes radicales y estas historias es completamente mentira. Obviamente hay núcleos terroristas, pero la población general de Siria no es más que otra víctima de estos, no tiene nada que ver con estos. Allí hay cristianos, allí están los kurdos que no son árabes, allí está, o sea, hay una mezcla cultural terrible. Y puede estar mujeres sin nada en la cabeza, sin cubrirse nada en la cabeza, fumando, bebiendo, conduciendo, de fiesta en la playa. No tienen nada que ver con lo que sí que podemos encontrar en otro tipo de lugar más radical en este aspecto. Y por el otro lado, tampoco había visto nunca nada parecido en un país tan destruido por la guerra. Mm, que habrá zonas tan destruidas por la guerra por el mundo. Yo no las he visitado, ¿no? Entonces yo nunca había estado en algo tan destruido por la guerra. Y bien es cierto que el mal se debió de juntar en núcleos concretos. Por ejemplo, si estás en ciudades que una parte de la ciudad está perfecta y la otra está bombardeada entera. Entonces hay como un contraste, ¿no? De repente si te toca entrar por el lado bueno, dices, joder, si aquí parece que no pasó nada. Y avanzas un poco más y dices, y aquí, o sea,
hubo cientos de bombardeos en este lugar porque está hecho pedazos. O al revés, entras por un lado de la ciudad, como puede ser en Alepo, en Homs, está completamente destruido y dices, Dios, esta sí que la destruyeron entera. Y cuando avanzas un poco más, de repente ya están los mercados, la gente. Entonces todo se destruyó por partes. También hubo muchas partes implicadas, ya no solo en el conflicto directo, sino las fuerzas internacionales interesadas en las jugadas. No sé, es un conflicto muy, muy largo, pero a la vez muy interesante. Me imagino como en todo lugar un poco místico, si cabe el término, hay algo que rescatar en cuestión de, como de mensaje que te deja, ¿no? Porque digo, cuando te desconectas de los lugares cotidianos siempre rescatas algo en ese sentido. Y creo, y ahí va relacionado lo que quería topar, ¿qué sientes que te dejó, no el lugar, sino como que las personas que estuvieron ahí? ¿Qué mensaje como que sentías el que transmitían, a pesar de lo que vivieron? En tus reportajes se ve gente muy solidaria, muy humilde, muy divertida también. ¿Cómo podrías, no sé, compartir ese mensaje de los sirios, digamos? A ver, realmente de los sirios, de la población de a pie, de los sirios en sí, de las familias que te encuentras, no hay nada más que hablar aparte de cosas buenas, ¿no? De cómo te reciben, te invitan, te dan lo que tienen a comer, a cenar, no quieren dinero, no tienen ningún interés en ti más que el hecho de que te sientas bien. Eh, o sea, como a nivel de que es una de las zonas del mundo donde más he sentido esto. Me sentía como en casa, no sentía peligro en ningún momento. Es un país al final está incluso lleno de controles del ejército hoy en día, ¿no? Entonces, por otro lado, sí ves población que está muy dañada a nivel emocional después de la guerra, de lo que se les ha tocado vivir, ¿no? A todos les ha dañado, todos, eh, pues no sé, personas que ya no hablan por el shock de una bomba que les cayó al lado, o personas que se han quedado como congelados en ese momento. O sea, imagínate un niño de, bueno, ya un chaval de 20 años, pero que se comporta como un niño de 10, habla así, es tímido, no se relaciona, se quedó en shock en ese momento con las bombas. Familiares muertos, por supuesto, refugiados, secuestrados, a unos niveles altísimos, incluso a nivel de porcentaje de la población. Entonces esto, por supuesto, que se nota también. Pero es una pena porque al final ves que si le eliminas toda esa parte que al final es consecuencia de la guerra, si no hubiera pasado esta guerra, nos estaríamos encontrando con una población que albergaría únicamente todas estas cosas positivas que yo contaba antes, ¿no? Entonces, bueno, es duro, pero a la vez también es bonito ver cómo luchan y cómo no dejan que les transformen en ese aspecto y siguen recibiendo de esta forma en que lo hacen. Qué genial. Para ir un poco llegando a la parte final, quería topar un tema eh, antes de que nos cuentes igual lo que se viene en tu canal, pero algo que no me quería dejar de preguntarte era con el tema de Ojo de Nómada que emprendiste con Irati, que han hecho, y creo que te lo he comentado así a internas también, han hecho un trabajo excepcional. Siento yo que es un cambio a diversas comunidades de acá de Ecuador muy radical que tal vez en mucho tiempo ellos ni se imaginaron vivir y fuera de eso, las personas que vienen de afuera y nosotros que los palpamos acá también es algo que han, no sé, como que han revolucionado la forma de interactuar y por eso también trato de enfocarme a ese lado. ¿Cómo lo ves tú desde tu punto, digamos que, por así decirlo, él es el CEO en conjunto con Mm. Suba? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo ves? Recién estuviste igual acá para la Cueva de los Tallos, pero ¿cómo nació? Quisiera saber eso, no sé, algo previo de cómo nació y luego cómo lo has vivido en estos meses. Yo realmente estoy encantado. Estamos encantados los dos, tanto Irati, Suba, como yo. Porque ha surgido de la nada, de hace unos meses para aquí. De repente estamos desarrollando unas expediciones, conociendo una cantidad de gente. Todo el que viene quiere repetir.
De hecho, hay personas que han repetido ya y no 2, 3 veces, que he hecho 5 o 6 expediciones en nada, en 6 meses con los que llevamos. Está yendo de una manera espectacular. También ha cambiado mi forma de ver las cosas, mi visión cuando estoy en una expedición de las mías, de las de Lethal, de las que yo filmo, porque a la vez que estoy filmando ya hay una parte de mi mente que está pensando, está desarrollando la expedición para la gente. A la vez que estoy coordinando toda la grabación, estoy coordinando ya el futuro viaje que va a haber aquí, ¿no? Es súper, súper interesante. Y lo que digo, si la gente quiere repetir, es por algo. Y esa es la otra cosa que me reconforta tanto, que cuando ves las caras de la gente, yo por ahora he guiado solo un viaje, van a llegar más en el futuro. Bueno, de hecho ahora en 2 semanas va el segundo ya. Pero cuando los guías suban, los otros líderes de expedición que van a estar guiando desde ya, porque hay varios más para expediciones en caballo, submarinas, en Asia, en África. Espectacular, la verdad. Estamos súper contentos, como ya digo. Las caras de la gente, de cómo lo disfrutan, de cómo llegan a esos lugares y no solo son aventureros que también se han recorrido medio mundo y vienen con nosotros, porque al final llevamos, la idea es hacer expediciones solo en los lugares más recónditos del planeta, menos visitados, más inaccesibles, o por otro lado, lugares que sí que son más accesibles, pero hacerlos de una forma que nadie los ha hecho, que nadie los puede hacer. Eh, entonces, esta gente que ha viajado tanto también viene con nosotros. Pero además ha venido gente con nosotros, por ejemplo, con SUA han ido algunas personas al Amazonas que era la primera vez en su vida que salían del país. Entonces, nos encontramos con muchos perfiles. Vienen jóvenes, vienen no tan jóvenes, vienen de América, vienen de alguna vez incluso del norte de Europa, de España, vienen de muchos países, viajeros continuos, primeros viajeros, y nosotros damos allí las facilidades. ¿Por qué? Porque son territorios que conocemos súper bien, que tenemos los contactos perfectos para preparar todo esto. En Amazonas, en Egipto, pero de una forma muy especial, con las tablas de paddle surf por el río Nilo, los 4x4 en el desierto. Ahora vamos a las tribus, bueno, a una tribu, 2 tribus en concreto en Etiopía. Va a haber las de caballo, por ejemplo, Siria, por ejemplo. La gente va a poder venir con nosotros a Siria. Tenemos un grupo ya preparado para ahora, para dentro de un mes. Entonces, estas son unas pequeñas pinceladas de todo lo que hay en mi cabeza sobre Ojo de Nómada. Tenemos preparadas ya en mente, al menos, expediciones para el año que viene que van a ser una locura. Este año todavía quedan varias. Entonces, pues en resumen, muy, muy contentos, muy contentos. Em, si tienes que volver al momento en el que decidiste con Suba decir, oye, está de organizar esto, hagámoslo así, ¿cambiarías algo y mejorarías algo o lo dejarías tal cual? No, esto lo hemos hecho premeditando bien las cosas desde el principio, hablando, o sea, obviamente la cosa no va a hacer más que mejorar, como cualquier cosa cuando empieza y luego se va, todo mejora, trabajamos duro para que así sea. Pero desde la primera expedición todo el mundo está súper contento, nosotros igualmente. Obviamente surgen cosas, pero esa es otra de las claves de estas expediciones. Es que si no sería un viaje súper cerrado en el hotel de enfrente, ¿no? O sea, esto es ir a la aventura, mochila en la espalda, a la aventura y a lo que surja. Haya una tormenta, se inunde el río y haya que quedarse más días, o haya que lo que haya que hacer. O sea, que es ir a la aventura. Pero son cosas, lo que digo, aquí de esta adversidad se encuentra lo positivo de este cambio de planes, ¿no? Pero cosas de verdad sí, no, o sea, vamos evolucionando, pero muy contentos, ya te digo, desde el principio. Em, algo adicional que lo quisiera también topar porque es un tema que últimamente está en boga, que es el emprender, y con esto cierro este capítulo de Ojo de Nómada, que muchas veces quienes se dedican a YouTube, quienes crean contenido, sacan mercancía o el famoso merchandising de camisetas, gorras. Si bien es cierto, tú tienes tu propia marca también relacionado mucho al tema de aventura, pero sacar un producto como tal de un viaje, de una expedición fuera de lo normal es algo que a primera vista rompe el mercado, por así decirlo. Eh, ¿Cómo, o mejor dicho, cómo lo ves tú el término emprender?
¿qué se te viene a la mente y qué es lo que más o menos ha guiado para que tanto tu canal, tu marca de ropa y ahora Ojo de Nómada vaya creciendo continuamente? Bueno, a ver, yo sinceramente creo que es ganas de crear, ganas de hacer, ganas... Yo me sigo ganando la vida con el tema de los reportajes. Pero ahora que tengo esto de Ojo de Nómada, ahora que tenemos esto de Ojo de Nómada, tampoco lo cambiaría por nada, porque lo tengo yo, la verdad que lo llevo con mucha emoción y metemos una cantidad de horas tremendas. Al final es una idea que también estaba en mi mente igual desde hace algún tiempo, pero yo solo no lo hubiera podido hacer ni de coña. Entonces, al final, por estar ahí mano a mano con Irati, después en estos últimos años que he conocido a otras personas que son quienes son estos líderes de expedición en el tema submarino, en los caballos, al final creo que ya tenemos un equipo tremendo, que irá entrando más gente en el futuro, pero que el equipo que estamos ahora es tremendo. Entonces, con muchas ganas de esto, porque creo que, o sea, no creo que haya nada en los próximos años que me haga más ilusión que con lo que estoy ahora en Ojo de Nómada, ¿no? Con muchas ganas. Y emprender, por lo que digo, al final crear un poco, expresar un poco lo que uno tenga dentro o las necesidades que uno tenga dentro, ¿no? Al final, emprender es crear para suplir, sea unas ganas de expresar o simplemente, pues eso, una, la necesidad de algo. Sí, a la final si esto lo haces bien, como tú decías, con un proceso de mejora, siendo bien autocríticos, creo que vas a llegar o puedes llegar a romper como tal. Nada, para terminar, sé que por ahí hay temas en tu canal también que se vienen muy fuertes. No sé, alguna pincelada de lo que se viene, porque mucha gente espera tu contenido a modo de reportajes de estos como documental de Netflix, más o menos. Pero, ¿qué se viene? Pues con este último reportaje se terminó la serie de Siria. Después del reportaje de Siria vienen 3 episodios en Colombia, 2 en la zona norte y después uno que grabamos en las minas de Esmeraldas, que es una de las cosas más bestia que he hecho en mi vida. O sea, de verdad que con esto la gente va a alucinar por lo que vivimos allí. Vuelven algunos episodios el tema del buceo, expediciones en caballo y el gran Kurdistán de Irak, donde grabé 5 reportajes, pero muy, muy, muy interesantes. Eso va a ser también muy interesante. Temática, o sea, una materia que no se ha tocado en la vida. Bueno, no se toca en la vida. Claro que hay mucha investigación, hay, pero este formato en reportajes, así en YouTube, gente que haya estado visitando, filmando, se van a ver cosas que se han visto muy pocas veces. Sí, va a ser muy interesante. Y ya, bueno, no digo lo que queda del próximo, bueno, de lo que queda de año, que aún no está filmado ni nada, así que no digo nada, pero también lo que viene es muy, muy potente. O sea, muy en la serie de lo que ya venía mostrando de destinos muy rompedores, de Antártida, de Siria, de destinos incluso con los que se pudo cerrar también el año pasado, de destinos muy, muy fuertes, pues bueno, voy a seguir muy en esa línea. Nada, y para cerrar, tenía una pregunta que me da intriga, bueno, un poco porque es introspectiva, pero si tuvieras algo que decirle al Lethal de hace 2 años, eh, conociendo todo lo que has vivido, ¿qué le dirías? Bueno, tanto el Lethal de hace 2 años como el Lethal de ahora seguimos en el camino. Así que no le diría nada que hiciera lo que iba a hacer, porque era seguir tirando, tirando y tirando, trabajando duro, disfrutando a tope del camino y en esas me encuentro. O sea, ahora mismo tampoco tengo ninguna, o sea, obviamente hay objetivos, hay metas pequeñas, grandes, pero en sí no hay nada, o sea, estoy viviendo ya como a mí me gusta, consiguiendo lo que yo quiero, entonces estoy como en ese punto, ¿no? Disfrutando, siguiendo trabajando, igual que hace 2 años, pero obviamente las cosas han crecido, han ido para mejor, pero lo que te digo, lo que le digo al de hace 2 años es lo que le digo a mí yo de ahora, seguir trabajando, seguir dándole duro, disfrutando y poco más. Sí, creo que al final el disfrutar es la clave para crecer, ¿no? Bien, bien lo hablamos. Sí, es lo de siempre, si te gusta lo que haces, pues para empezar,
que te cuesta menos. Tal cual. Amigo, te agradezco por tu tiempo y nada, espero que todo vaya viento en popa con lo que queda y pues nada, te agradezco un montón. Saludos ahí y de todas maneras a toda la gente que llegó hasta acá, muchas gracias por el aguante y nos vemos la otra semana. Bye. Muchas gracias, Fer. Nos vemos cuando vuelva para Ecuador. Epa.